Pueblos fantasmas donde aún viven personas. Existen pueblos que con el paso del tiempo han quedado en el abandono, pero en algunos de ellos todavía hay personas que se niegan a abandonar su hogar, como un pueblo que pasó de tener 10,000 habitantes a tan solo 12 personas viviendo en él. Si quieres conocerlo, quédate porque hoy te voy a mostrar 10 pueblos fantasmas donde aún viven personas. ¡Empecemos! 1. Good Springs. Es un pueblo fantasma que se encuentra en Nevada, a unos 45 minutos de Las Vegas, pero que aún cuenta con personas viviendo allí. En el siglo XIX este lugar no era nada más que un montón de tiendas de campaña y cabañas, hasta la llegada del ferrocarril en 1911. A partir de entonces se convirtió en una ciudad rica gracias a la minería, suministrando recursos para la Primera Guerra Mundial. Y ya en 1918 había un hospital, un hotel de lujo, una oficina de correos, un periódico semanal, entre otras cosas. Pero con el paso del tiempo todos esos edificios se fueron deteriorando a una velocidad muy rápida. Aunque después de esto aún quedaba una buena cantidad de habitantes, después de la Segunda Guerra Mundial la población comenzó a disminuir más y más. Hoy en día siguen viviendo allí unas 200 personas, solo que tienen muchas casas antiguas y abandonadas hechas de madera con chapas que ya están bastante deterioradas. Y a pesar de todo aún se encuentra activo el Pioneer Saloon, el bar más antiguo del sur de Nevada, que está completamente abierto al público para todo el que quiera visitar este pueblo. Eso sí, no esperes ver un pueblo lleno de vida como lo fue antes. 2. Thurmond es un pueblo prácticamente abandonado que está ubicado en el estado estadounidense de Virginia Occidental. Durante las primeras 2 décadas del siglo XX esta ciudad fue muy popular y gracias a las enormes cantidades de carbón que tenían en esas zonas se convirtió en una ciudad bastante próspera. La construcción de la estación de ferrocarril ayudó a que muchos visitantes llegaran y que se ampliara el comercio en este sitio. Pero luego del cierre de las minas locales, la ciudad comenzó a decaer muy rápido, así que fueron cerrando los negocios que habían y los habitantes comenzaron a abandonar el lugar. Aunque lo peor para esta ciudad fue el cierre del hotel Dune Glen en 1930 a causa de unos piromaníacos que lo incendiaron. Este hotel era un paraíso para los juegos de azar y las fiestas, en donde hacían bailes y espectáculos y era un lugar muy concurrido. Algunas fuentes dicen que en este lugar fue en donde se jugó la partida de póker más larga de la historia, que duró 14 años. Ahora Thurmond es un pueblo abandonado donde viven unas 5 personas y es parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, que funciona como centro de visitas en verano. 3. Van Nuys es un pueblo en el condado de Beaverhead, en el estado de Montana, que llegó a tener muchos habitantes pero terminó casi en el olvido. Este pueblo fue fundado en 1862 gracias al descubrimiento de altas cantidades de oro que encontraron por esa zona. Antes de que Montana llegara a ser un estado de los Estados Unidos, estaba habitada por una tribu americana llamada Van Nuys, de allí su nombre. Incluso llegó a ser la capital del territorio de Montana durante 2 años y había un total de 10,000 personas viviendo allí. Pero las cosas empezaron a empeorar para esta ciudad en 1895, cuando los nativos americanos la amenazaron e incendiaron algunos edificios, así que muchos de sus habitantes comenzaron a abandonarla por seguridad. Ya para 1930 quedaban pocas personas y la población fue disminuyendo cada vez más, hasta que en 1960 se le agotaron las reservas de oro a la ciudad y quedó prácticamente abandonada. Curiosamente, aún hay 12 personas viviendo en esa zona, y aunque hay muchas casas abandonadas y descuidadas, gran parte de esta ciudad está bien conservada para celebrar cada año el festival de los Van Nuys Days, en donde llegan muchos visitantes para recrear los tiempos en los que era una ciudad popular. 4. Rudney era una importante ciudad portuaria de Mississippi, en donde vivían miles de personas, pero ya no es ni la sombra de lo que fue alguna vez. Fue fundada en el siglo XIX y ya para el año 1830 contaba con la primera Opera House del estado y con muchas tiendas y restaurantes. Eso atrajo a muchos nativos americanos y a los barcos comerciales que llegaron a esta zona gracias a sus puertos, convirtiéndola en una ciudad muy viva. Desafortunadamente, en 1843 la población disminuyó mucho a causa de un brote de fiebre amarilla, pero la ciudad se recuperó y alcanzó su mayor población en la década de 1860. Luego de eso llegó lo peor. Durante la guerra civil capturaron a los tripulantes del barco del ejército de la Unión que asistía a la iglesia de Rudney y eso provocó el bombardeo de la ciudad. Después de la guerra el río Mississippi cambió de curso, el ferrocarril pasó por alto la zona y casi todos los edificios se incendiaron y la ciudad quedó prácticamente abandonada. Ahora la mayoría de los edificios han desaparecido y los que no están bastante deteriorados. Incluso la ciudad se inunda regularmente, causando aún más daños. Algunas partes están siendo restauradas y aún hay personas que viven allí, aunque se desconoce la cantidad exacta. 5. Chanico es una ciudad fantasma que se encuentra en el estado de Oregon, Estados Unidos, pero que hace tiempo no era así. Este lugar fue alguna vez la capital mundial de la lana, por enviar millones de kilos de lana al mercado, además de exportar muchos granos y ganado. Fue una ciudad que prosperó rápidamente por 10 años desde el 1901, pero fue a partir de 1911 que comenzó a decaer por varias razones. Decidieron cambiar la ruta del ferrocarril que atravesaba la zona de esta ciudad por otras vías más directas a las ciudades principales. Y además de eso ocurrió un incendio que destruyó una gran cantidad de edificios que nunca fueron restaurados. Estas dos razones son las que hicieron que casi todos sus habitantes decidieran irse a vivir a otro lugar. Aún así, Chanico fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos y aunque hay muchas partes de esta ciudad en buen estado, tiene muy pocos habitantes. En el 2020 se registraron unas 30 personas que aún habitaban allí y se ha convertido en una atracción turística para aquellos
aquellos que buscan explorar una auténtica ciudad casi fantasma. Si quieres conocer un interesante pueblo histórico que aún conserva cosas de tiempo pasado, la ciudad de Jerome es para ti. En Arizona se encuentra este hermoso pueblo que comenzó como un campo minero con carpas hasta transformarse en toda una comunidad. Fue fundada en 1876 y llegó a ser la cuarta ciudad más grande de Arizona. Era el hogar de importantes minas de cobre y más de 10,000 personas llegaron a habitar esta ciudad. Pero a causa de los incendios y el cierre de la mina en 1953, como es de costumbre en este tipo de ciudades, sus habitantes comenzaron a mudarse y comenzó a convertirse poco a poco en un pueblo fantasma. Aún así, los pocos residentes que quedaron no permitieron que eso sucediera y convirtieron la ciudad en una comunidad turística y artística, en un monumento histórico nacional. Este pueblo pasó de quedar en el olvido a ser un sitio turístico que no ha cambiado mucho su exterior durante más de 100 años, y esto es lo que más le llama la atención a los habitantes, aunque de por sí la ciudad está prácticamente abandonada con tan solo 450 personas viviendo en ella. 7. La ciudad de Cairo. Aunque aún tiene una población considerable, terminó siendo casi una ciudad fantasma. Se encuentra al extremo sur del estado de Illinois, justo en donde los ríos Ohio y Mississippi se unen. El expresidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant, estableció una base para la guerra civil en esta ciudad en 1862, y a partir de ese momento hasta 1920, la población fue aumentando rápidamente. Durante mucho tiempo, los dos ríos hicieron que el puerto de esta ciudad fuera extremadamente exitoso para el comercio en general y el comercio a través de barcos de vapor. Incluso llegó a tener unas 15,000 personas viviendo allí. Pero desafortunadamente, durante el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960, las tensiones entre los ciudadanos de la zona tuvieron muchos problemas. Se generaron muchas protestas, tiroteos e incluso bombardeos, haciendo que esta ciudad fuera muy insegura para todas las familias que vivían en ella. Además, en 2011, la ciudad sufrió una gran inundación que destruyó la mayoría de los diques que rodeaban la zona, así que las personas la abandonaron. Hoy, el Cairo alberga un aproximado de 1,500 personas, aunque se le conoce como una ciudad fantasma debido a que su centro y distrito histórico está casi completamente abandonado. 8. Monowi es una villa en el condado de Boyd, en el estado de Nebraska, y está casi abandonada, de no ser por su única y solitaria habitante. A diferencia de otras ciudades abandonadas con pocos habitantes, Monowi siempre tuvo muy pocas personas viviendo en ella. De hecho, el máximo de habitantes del que se tiene registro es de unas 150 personas en 1930. Esta villa fue perdiendo sus habitantes debido a que había otras ciudades que ofrecían mejores puestos de trabajo. Ya en el año 2000, solo quedaban 2 personas viviendo allí y era una pareja casada, pero 4 años después murió el ya anciano Rudy, dejando a su esposa Elsie como la única habitante de la villa. Elsie, de ya 84 años de edad, se resiste a abandonar la zona por considerarla su hogar, sin importarle tener que vivir sola, y es gracias a ella que esta ciudad aún no se considera un pueblo fantasma del todo. Ella misma se encarga de mantener los 5,000 volúmenes de la colección de Rudy en la biblioteca local y trabaja en una taberna en donde atiende a los clientes que visitan el sitio. Incluso cada año, ella misma recauda impuestos para mantener encendidas las 3 farolas de la ciudad y mantener el agua disponible. 9. Centralia es una pequeña ciudad en Pensilvania que terminó siendo abandonada por casi todos sus habitantes. La extracción de carbón en esta zona era lo más relevante. Todo se desplomó en la década de 1960, cuando casi todas las compañías se fueron de este sitio y la mayoría de los habitantes comenzaron a irse de esta ciudad años después. Incluso también el servicio de tren desapareció. ¿Pero qué sucedió para que de repente todos quisieran irse? Verás, en 1961 se inició un incendio en un vertedero cercano que se extendió a las minas de carbón subterráneas y los habitantes se enteraron muy tarde de este suceso. Se abrió un hoyo de decenas de metros en el suelo que casi mata a un niño pequeño. El incendio también emitía gases tóxicos que afectaba la salud de los habitantes, así que el gobierno asignó más de 40 millones de dólares para que las personas se mudaran a los pueblos vecinos, aunque algunos prefirieron quedarse. Hoy en día solo 5 personas habitan Centralia. La mayoría de los edificios han sido arrasados y algunas calles se han llenado de árboles. Incluso el fuego continúa ardiendo y se cree que hay suficiente carbón como para que siga así durante 250 años más. 10. Terlingua es otra ciudad minera ubicada en el suroeste del condado de Brewster, en Texas, pero que tampoco se salvó del abandono de parte de sus habitantes. El descubrimiento del cinabrio en esta zona, un metal del que se extrae el mercurio, atrajo a muchos mineros a la ciudad, llegando a ser habitada por 2,000 personas. En la década de 1930, esta comunidad ya era una de las mayores productoras de mercurio del país, pero aproximadamente 10 años después, la empresa que dirigía la operación minera se declaró en quiebra y muchos residentes comenzaron a mudarse. Este lugar no pudo seguir prosperando y mucho menos acercarse a lo que un día llegó a ser, así que la gente se terminó yendo de la ciudad. Según un censo que hicieron en el año 2020, los habitantes de esta zona eran de un total de 78 personas. Sin embargo, este lugar ha tenido una especie de renacimiento con la llegada de algunas personas, lo que hace que el lugar que alguna vez estuvo abandonado sea un poco más animado y acogedor para los visitantes.